van a pasar el micrófono. Bendito Padre amado, gracias te damos en esta mañana, Padre Celestial, por la vida que nos has regalado, Señor, por el día que nos has regalado, Padre Celestial, porque podemos levantarnos y tener frío y saber que estás ahí para abrigarnos, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque nos has reunido aquí, Señor, para alabar y honrar tu nombre. Gracias, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, por los que están ausentes, Señor, y los que están en camino, Señor. Sé tú guardándoles donde sea que se encuentren, Padre Celestial. Gracias te damos por todo. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, dejando la alabanza, las ofrendas, la prédica y todo, Señor, en tus manos, que sea de olor fragante delante de tu Padre Celestial, entregando nuestros corazones, Padre Celestial. Gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo y en el dulce poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Muy bien, les voy a pedir por favor que ahora vamos a tener una pequeña mensaje. Voy a pedirles que abran su libro, su Biblia, en el libro de Ruth. Está en el Antiguo Testamento. El libro de Ruth está antes de Génesis, lo van a encontrar rápidamente. Eso es una broma, eso es una broma. Sí, antes de Génesis, es una broma. Búsquenlo, por favor. El capítulo 1. Vale, los versículos, el capítulo 1, los versículos 15 al 16. Si alguien lo puede leer, me ayuda mucho. Y si es que es algún jovencito, mejor. Si no, pues rápidamente el que tenga voluntad. ¿Alguien lo quiere leer? Ruth 1, 15, 16. Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Vale, en este periodo nosotros estamos antes de que se instaure la nación de Israel. Estamos en el periodo de los jueces, es decir, cuando ellos todavía funcionaban como un desplazamiento de personas mediante tribus. En esta parte había una mujer, un matrimonio que se habían trasladado de Israel a vivir fuera de ellos, se fueron a vivir a Moab. Allá se fueron con sus 2 hijos, tenían 2 hijos varones, y allá hicieron vida, comenzaron a tener un poco de abundancia, pero los 3 varones, el padre y los 2 hijos mueren, y Noemí, Ruth y Orfa, las 3 mujeres quedan completamente desoladas. Parece que ninguno de ellas tuvo hijos. El hambre, les voy a decir, había escrito aquí un poquito. Ruth había migrado hacia Moab junto a su marido y sus hijos debido al hambre en Belén. Sus hijos se casan allí con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. 10 años después ellos mueren y también su padre. Las 3 quedan solas. El hambre invade ahora la tierra de Moab. Es decir, ahora donde ellas fueron a buscar abundancia, ahora llegó el hambre. Y el pan que había sido dado, ahora el pan en cambio se había desplazado a Belén. Es decir, ahora el que tenía pan era el sitio de donde ellas vinieron. Allí Noemí decide volver, pero antes invita a sus 2 nueras. Antes invita a sus 2 nueras a quedarse en la ciudad de ellas junto a sus familiares y les ofrece seguirlas. Les ofrece no seguirla, La una lo hace y la otra no. Muertos los hijos de Noemí, los lazos legales de entre ellas desaparecen. Ya desaparecen. Noemí invita a Ruth a copiar la elección hecha por Orfa y le dice: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Entre las 3 no se ve que Ruth imponga la fe sobre ellas 2. Les da libre elección. Les dice: si quieres quedarte aquí igual que tu cuñada, vete, no te vuelvas conmigo, yo regreso. En ese tiempo no tenían el nombre de Israel, lo conocen el pueblo como Belén de Judá. ¿De acuerdo? Entre las 3 no se ve que Ruth se imponga. Orfa libremente había regresado a adorar los dioses de su pueblo. Sin embargo, Ruth escoge quedarse junto a Noemí y abrazar la fe de su suegra dentro del pueblo de Judá de Belén. Los lazos de amor que les unían son fuertes, pero los lazos de amor son más fuertes que los lazos sociales. Ustedes van a ver, por ejemplo, que Ruth responde: no me ruegues que te deje,
y me aparte de ti. En el texto continúan apareciendo palabras como las siguientes: cuñada, nuera, suegra o marido, a pesar de que ellos habían muerto, los lazos sociales que la muerte ya había eliminado. Pero el texto mantiene esos lazos intencionalmente. Todos sabemos que ellos habían muerto, el esposo y los dos hijos, y hay algo que nosotros ahora debemos tomar en cuenta, y es el duelo. El duelo tiene tres fases, es decir, cuando nosotros hemos perdido un ser querido, nos dicen los psicólogos que el duelo tiene tres fases. La primera, los primeros días comprenden una postración nerviosa y embotamiento general de los sentidos. El segundo sigue por un periodo de desorganización y excitación emocional que puede ser entre 3 meses y 6 meses. Y el tercero es llegar a la actitud de la negación o posponer la plena aceptación de la realidad, que puede llegar en un periodo de 8 meses después del inicio del trauma, ¿no? Ambas mujeres seguramente estaban en la segunda fase del duelo, es decir, estaban en un periodo de intentar organizarse. Noemí intenta quedarse sola, pero su nuera sabe que la soledad para ellas no es buena. Respetuosamente, con amor, le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Le acompaña en la reconstrucción de su vida física y también emocional. Después le dice lo siguiente: porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Ruth con estas palabras une su destino al de su suegra y amiga. Noemí le dice que ella, me estoy criando un poco. Noemí le dice que lo que ella escogiere como bueno será bueno para ella también. La saludable relación personal entre las dos dio espacio a una saludable y fructífera relación espiritual de Ruth con el Dios de Judá de Belén, relación que la convertiría en la abuela del rey David. Termino con esto. La relación con su suegra al final la unió con el pueblo de su esposo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth vio que el motivo del regreso de Noemí a Belén no era solamente el pan físico que escaseaba. Regresaba allí por amor al Dios de Moisés. Ruth adopta no solo el papel de protectora de la anciana Noemí, sino que adopta la ciudadanía habitacional en el medio del pueblo de Judá. Abraza la fe del Dios de Judá, de Belén, rechazando la fe de los dioses cananeos Baal y Astarot, dioses que aparente Orfa, su cuñada, sí que había decidido seguir. Noemí y Ruth nos muestran que el duelo demanda compañía. El duelo demanda compañía, no podemos vivir solos el duelo. Es cierto que podemos necesitar estar solos por momentos, pero una persona necesita compañía amorosa en medio del valle de las sombras, como dice el Salmo 23. También vemos que entre las tres reina un ambiente de libertad. Noemí permite que cada una de ellas, de sus nueras, escojan a dónde quieren ir y a qué Dios quiere servir. Orfa escoge a Canaán y sus dioses, y Ruth escoge al Dios de Israel. Este ambiente de libertad es el mismo que practica hoy Dios con nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos estar aquí dentro de un ejercicio de libertad, tomando nuestra propia decisión, tal como lo hizo Ruth y tal como lo hizo Orfa, porque solo dentro del jardín de la libertad es donde crece el amor genuino. Vamos a tener ahora el tiempo de la Santa Cena. Las personas que están encargadas de esto ya están designadas. Aquella noche, Jesucristo estaba pensando en nosotros. Le iba a costar la separación con el Padre. Iba a costar el terrible peso de conocer el pecado y, peor aún, cargar con el castigo que nosotros merecíamos.
Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para cargar en él el pecado de todos nosotros. E instituyó este acto para que cada vez que lo hagamos, cada vez que lo hacemos, recordemos por medio de los símbolos del pan y del vino su cuerpo colgado en la cruz y su sangre derramada para limpiarnos de nuestros pecados. El apóstol Pablo lo enseña así en su primera carta a los Corintios: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo entregó a sus discípulos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más, Padre, recordamos ese sacrificio santo, ese sacrificio sin mancha, bendito Dios, ahí en esa cruz del Calvario, donde tu amado Hijo pagó nuestras culpas, bendito Dios. Recordamos, Padre, que era un sacrificio en el cual estaban cargando todo lo que, la maldad, bendito Dios, que había en este mundo, bendito Padre. Y te damos gracias, Padre, porque tu amado Hijo fue obediente hasta la muerte, bendito Dios, esa muerte de cruz, Padre Santo, que no se lo merecía, Padre. Pero por amor a ti, bendito Dios, por amor a tus hijos, por amor a tus criaturas, bendito Dios, no escatimó su propia vida, Padre mío. Y recordamos ese momento, bendito Dios, con toda nuestra gratitud, Padre Santo, sabiendo que sin ese sacrificio no podríamos acercarnos a tu presencia, Padre. Y te damos las gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dijo Jesús: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participamos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sí, Padre, te queremos dar gracias, Señor, por este día, Padre, porque hemos podido, Señor, reunirnos libremente, Padre. Gracias porque has podido traer a todos los hermanos a este culto, Padre. También te doy gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste tú, Señor, en la cruz, por mandar a tu Hijo, Padre, a que nos pueda salvar, que derramó esa sangre preciosa, Señor, para poder ser salvos. Gracias te damos, Señor, por todo eso, Señor, y cuídanos a todos los que estamos aquí, Padre, dándote gracias por todo. Amén. Amén.
Dijo Jesús: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participamos de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por tanto, si Él va a venir, estamos hablando de que Jesús está vivo, ha resucitado, pero ha cumplido con ese sacrificio necesario para que nosotros podamos entrar a la gloria y tengamos la esperanza de la vida eterna. Amén. Creo que el recién. ¿Tenemos clase para niños? ¿No? Sí. Sí. La persona es... ¿Quién es? ¿Hoy día la clase? ¿Quién tiene la clase? Alicia. Muy bien, ahí está la maestra. Niños, por favor, señala la maestra que es en este día Alicia. Muy bien, vamos a abrir ahora porque vamos al mensaje principal, que es el plato fuerte de la mañana, como se dice en muchas iglesias. Y vamos a ver la meditación general que está a cargo de Yair. Él nos ha pedido me ha pedido a mí que leamos Primera de Pedro 3, 13 al 22. Son 11 versículos. Y vamos a abrirla, por favor, para que ustedes me sigan. Voy a dar tiempo a que ustedes lo encuentren. Primera de Pedro 3, 13, 22. ¿La tenemos? Yo creo que están buscando todavía. Primera de Pedro 3, 13, 22. ¿Ya? Bueno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bueno. Muy bien. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Estoy en el 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Y los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El último, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Yair. Buenos días. Buenos días. Hay que acostumbrarse aquí a la nueva logística. Si soy capaz. Bueno, agradecer a todas las personas que han hecho
posible que tengamos el culto aquí hoy. Algunos cuando estáis todavía durmiendo, había gente aquí montando ya a las 8:30 de la mañana, así que es de agradecer a los hermanos que se han preocupado de que esto funcione. Ya es que estamos enfrentando muchos retos, cosas diferentes, pero escucha, no estamos nada mal. De hecho, yo creo que es más adecuado celebrar aquí el culto, un salón de bodas, ¿no? Recordando que un día estaremos celebrando la boda del Cordero, ¿no? La unión de Cristo y su iglesia. Bien, llegamos al final del capítulo 3 de Primera de Pedro. Madre mía, ¿qué largo está haciendo esto? Dice alguno. Mira, en estos versículos que tenemos hoy, del versículo 20 al 23, tenemos tema para hacer infinidad de predicaciones. De hecho, sobre estos versículos, del 18 al 23, hay libros y libros y libros. Son de los versículos más complicados de la Biblia. Y qué bendición tener unos niños aquí al lado, ¿eh? De los versículos más complicados y bueno, yo sé que Juan Carlos hizo el domingo pasado un buen trabajo y yo no voy a intentar meterme en muchos charcos, pero sí ir directamente a lo que nos está hablando Pedro. Hoy le he pedido a Galo que leyera desde el versículo 13, porque para ponernos un poquito en el contexto, recordad que este libro está escribiéndose a cristianos, a miembros de iglesia, como tú y como yo, que estaban siendo perseguidos por el simple hecho de ser cristianos, de confesar de que Jesús era su Señor, que se habían acusado del incendio de Roma y otras muchas cosas y les estaban tratando como malhechores. Eran apresados, ajusticiados, puestos en la cárcel, torturados, tenían que dejar sus casas, tenían que dejar el sitio donde se habían criado, donde habían nacido, y muchos abandonar y irse a otras partes por la persecución que sufrían. Es un punto de la historia donde los cristianos están sufriendo injustamente. Están bajo persecución y verdaderamente los seguidores de Cristo no lo están pasando bien. Y Pedro escribe esta carta con el objetivo de darles aliento, de decir que ese sufrimiento tiene un propósito y quiere darles ánimo. De hecho, en este pasaje, en este trocito que vamos a ver, vamos a ver varias cosas, pero la primera de ellas es que el sufrimiento está presente en el mundo. Esto es evidente, ¿no? Vamos a hacer una pregunta. ¿Alguien de aquí que no sufra? Levante la mano. ¿Vale? Vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Hay alguien de aquí que sufra? Que levante la mano. Que sufra por un padre, por una madre, por un familiar, por un amigo. Sí, hay gente que no levanta la mano, ¿eh? Pero me gustaría que me dijeras, ¿sí? Esta semana sufres por una enfermedad, sufres por dificultades que estás afrontando, dificultades personales, dificultades en el trabajo, dificultades económicas, dificultades por una vivienda, dificultades por vecinos, dificultades por no tener vecinos, dificultades por tu trabajo, dificultades por no tener trabajo, dificultades por el bienestar de tus hijos, por la situación en la que estén tus padres, tus hermanos, tus primos. Escucha, tengo 3 hijos, te comprendo más de lo que puedas creer. El sufrimiento es algo que está presente en el mundo, y es algo que dentro de la Biblia, en este mundo, tendréis aflicción. Vale. Y esto solo les pasa a los cristianos, ¿verdad? ¿No? Solo te pasa por ser cristiano. No. Aunque sufre todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Nadie está a salvo. Y esto, que es una tontería, nadie levanta la mano, porque ¿por qué levantan la mano si es obvio que todo el mundo sufre? Cuando estás sufriendo parece que se te olvida. Parece que la vida de otras personas es más fácil. Parece que hay gente que todo le va bien, y aunque son malos y no siguen al Señor, es mucho más fácil su vida. Puedes sufrir mal, puedes sufrir por tu pecado, puedes sufrir por tus tentaciones, por tus adicciones, por tus deseos, que aunque pudieran ser legítimos, lo llevas a cabo de una manera desordenada, o puedes sufrir bien,
dentro de la voluntad de Dios. Creyendo que la situación en la que Dios te ha puesto tiene un propósito y que Él está obrando. Que aunque tú no lo veas, lo que está pasando tiene un fin. Que Dios quiere hacer algo contigo. Y si pasamos por esa situación de esa manera, lo que hacemos es glorificar a Dios. Así que al final sí podemos ver un propósito. Claro, el problema viene de la comparación, hermanos. Cuando tú vas en el coche, ejemplo personal, pensando que el coche y el ruidito que hace, y hay que pasarle la ITV de la semana que viene, y no tengo ni tiempo ni dinero, y si encima lo tengo que llevar al taller, ¿cómo voy a ir a trabajar? ¿Y quién va a ir a buscar a los niños? Y encima, ahora estoy yendo al trabajo, y encima hablar con este, y otra preocupación, y entonces al lado tuyo pasa un señor, con el pelo perfectamente engominado para atrás, y con el coche que vale más de lo que vale tu casa, y en ese momento piensas, ¿quién fuera? ¿A nadie le ha pasado eso? Y no sabes que ese señor a lo mejor va corriendo al hospital, porque su mujer, su hijo, su madre se está muriendo en cárcel, o a pesar de tener muchos ceros en su cuenta bancaria, lo que está pensando es si estampa ese coche contra el próximo pilar de la autopista. Pedro también sabe que la comparación es un problema. Y Pedro quiere que nos comparemos con una persona, con una sola, y es con Cristo. Cristo, la persona que más ha sufrido más injustamente. Imagínate que estás en la gloria con el Padre, sin ninguna necesidad, sin ningún sufrimiento, sin ningún pesar. Estás en la perfección. Estás en el centro de la santidad. Estás donde no existe ningún mal. Todas las potestades, todas las autoridades, todos los seres espirituales que existen están rendidos a tus pies. Y dice, voy a dejar todo eso y voy a nacer de una mujer pobre en un pesebre, donde comen y hacen su necesidad de los animales. Y después de vivir una vida normal, en la que se tiene hambre y sed, se suda en verano y se pasa frío en invierno, y no cometer ningún pecado, llega un momento de tu vida donde vienen por la noche a apresarte y a golpearte como cualquier ladrón. Y en ese momento, que empieza a ser el momento más bajo de tu vida, todos tus amigos, con los que confiabas, con los que llevabas de campamento 3 años, cogen y salen corriendo. Y atado y humillado, te llevan a un juicio, donde te condenan a muerte con mentiras, te llevan a otro juicio, donde te vuelven a condenar, y te llevan a otro juicio que solo por quedar bien con la gente, te condenan a muerte. Te torturan, te golpean, y te echan a la espalda el instrumento con el que van a acabar con tu vida. Y desnudo, colgado en un madero, la gente pasa por a tu lado, te escupe y me da la cabeza diciendo, ¿este era el que iba a salvarnos? Eso es sufrimiento. Pero no quiere que nos quedemos, Pedro, con el sufrimiento, lo que hemos visto en el versículo 18 en adelante, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo que viene a decir es que el momento más bajo de Jesús, el momento de mayor sufrimiento, sometido a la voluntad de Dios, hizo que llegara a lo más alto, a la gloria. Y como dice el versículo 23, que subió al cielo, tomó su lugar a la derecha de Dios, no hay lugar más alto que ese, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Es decir, que ese sufrimiento, el momento más bajo, el momento más doloroso y más difícil, hizo que Jesús ascendiera a lo más alto. No hay sitio más alto. Ante Él se van a doblar toda rodilla.
Ante Él está sometido toda autoridad. No hay sitio más alto que la diestra del Padre. Y lo que intenta transmitirle Pedro a los cristianos es que si vais a pasar por ese sufrimiento, pero aún el peor sufrimiento, os puede llevar a vuestro punto más alto de glorificación al Señor. Así que aunque no le veáis el sentido, cuando sufrimos bien, cuando sufrimos de la mano del Señor, Él va a cumplir un propósito. Ahora, esto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Entonces Pedro continúa una argumentación. Y es, ahora es cuando vais a perder todo, pero por favor, es muy importante entender esto. Pedro, a su hora de escribir las cartas, usa una estructura parentisetal, creo que se dice, seguro que no, lo buscaré luego en YouTube y tal. Y es que va desarrollando una idea y pone un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis, hace otro paréntesis. Y dentro de ese paréntesis, hace otro paréntesis. Y entonces, cuando termina ese pequeño paréntesis al final, empieza a retomar una idea y dice, ¿qué me está hablando este hombre ahora? Es que está cerrando el tema del que venía antes. Vamos a ver si los escogemos. Vamos al versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. Tenemos a Cristo muriendo y sufriendo, el justo por los injustos, a fin de llevarlos ustedes a Dios. Salvación, muerte, sufrimiento y salvación. Pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Exaltación. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Autoridad. Que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, y ahora aquí que viene Noé, ¿qué está diciendo? Bueno, vamos a ver a dónde va. Otro paréntesis. Hablando de Noé, porque esto de los espíritus encarcelados viene de aquella época, sí. ¿Y qué pasaba en aquella época? Mitad del versículo 20. Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Muy bien. ¿Y qué pasó? En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron. Volvemos al tema de la salvación, el cual simboliza el bautismo, que ahora también los salva a ustedes. Tema de la salvación, que habíamos empezado, ¿os acordáis? Esta salvación es posible por medio de la resurrección de Jesucristo. Cerramos el paréntesis con lo que estamos al final y hemos empezado con la salvación y terminamos a quien subió al cielo, tomó su lugar a la derecha de Dios y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y cerramos el último paréntesis. ¿Alguien se ha perdido? Bueno, vamos diciendo que va abriendo un paréntesis, se mete en otro, va abriendo un paréntesis, se mete en otro, y ahora vamos a desdeñar alguno de ellos. ¿Por qué nos lleva Pedro a la historia de Noé? Se está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué tiene que ver la muerte y la resurrección de Cristo con el sufrimiento y con el arca de Noé? Vamos a ir a Génesis 6. ¿Me acompañáis? Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron los hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron los varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero que notéis diferentes cosas de este texto. Lo primero es lo que dice el último versículo. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay muchos estudiosos y muchos libros sobre cómo la salvación ha ido evolucionando a lo largo de la Biblia. Pero al final, la salvación solo es por gracia. Porque Dios tiene misericordia, no da merecido, y elige a aquellos que han de ser salvos por su gracia. Y todo el que se acoge a esa gracia puede ser salvo. No hay nada más. Y Noé fue salvo por gracia. Muchas veces le cantamos a los niños las canciones de cantajuegos, ¿no? Y le ponemos un día Noé a la selva fue, ¿sí? Hasta la iglesia. ¿Y qué canción? El Señor está enfadado, el diluvio va a caer, ¿sí? Aquí no habla de un Dios enfadado. Aquí uno habla de un Dios que tiene el corazón roto. Un Dios que ve como su creación se va al traste porque su criatura, hecha a su imagen y semejanza, de continuo, el único deseo de su corazón es hacer el mal. Y le dolió al Señor en su corazón. ¿Tú crees que puedes hacer algo que entristezca al Señor? Hasta tal punto de arrepentirse, de decir, ojalá no hubiera tenido este hijo. Para que un padre diga eso, ¿hasta qué punto tiene que llegar su hijo? Pues imagínate Dios. Pero esa es la situación en la que se encuentra. La humanidad entera perdida y su deseo de continuo es hacer el mal. Así que dice, voy a poner un límite a esto. Y mira, esto es un detalle que también he aprendido aquí, que cuando dice serán sus días 120 años, yo pensé que acortaba la vida de los hombres hasta 120 años. Pero no, si ven las genealogías, todavía la vida de los hombres se alarga y se alarga y se alarga. Y los eruditos entienden que lo que está diciendo que desde ese día hasta que llegó el juicio, el diluvio, pasaron 120 años. Así que tenemos a un hombre y su familia construyendo un arca, un barco del tamaño del Queen Mary, durante más de 100 años en tierra seca. Más de 100 años de paciencia del Señor. Más de 100 años de advertencia. Más de 100 años de testimonio. Más de 100 años de oportunidad de salvación. Pero Dios había fijado un límite para su paciencia. Y llega el momento del juicio. Y después de estos 120 años, ¿cuántas personas entran en el arca? 8. 8 personas. Noé, sus 3 hijos y las 4 esposas. La de Noé y la de sus hijos. 8 personas. Nada más. Nadie creyó el anuncio. Nadie escuchó el mensaje del juicio. Solo 8 se salvaron. Y una vez que entran en el arca, una única puerta tiene ese arca y Dios la cierra. Llega el diluvio, el juicio de Dios, y arrasó con todo. Arrasó con todo. Todo ser humano pereció, a excepción de los 8 que estaban dentro del arca. Esas 8 personas pasaron por el juicio, pero no les afectó. No acabó con ellos. De hecho, Dios es el timonel de ese barco, porque en las instrucciones no le da que ponga un timón ni una forma para dirigirlo. Y al final Dios les lleva a un nuevo comienzo, una tierra limpia del mal, una tierra donde podían disfrutar de la bendición del Señor. Por si aún no habéis cogido la idea,
esta historia de Noé, y específicamente el arca, es lo que se llama un antitipo. Antitipo en griego, lo que diríamos un antitipo, y es... ¿alguna vez habéis visto cómo hacen las monedas en las cosas estas en los documentales? ¿Cómo se hace? Fábrica de monedas. Hay unos puños, unos sellos que tienen la forma de la moneda y golpea el metal y se queda hecho con la forma de esa cuña, ¿no? Como se hace un sello, ¿no? Hay un negativo que golpea donde está el sello y queda la forma del sello. ¿Sí me entendéis? Si vamos a ver la primera de Pedro, y ahora voy a leerlo en la versión no versión internacional, porque en este versículo en concreto la traducción es mucho más acercada por la palabra que usa. En 1 de Pedro 3, versículo 20 y 21 dice: 8 total se salvaron mediante agua, la cual simboliza, pues la palabra esa que dice, la cual, dice, es un antetipo del bautismo. Es algo que reflejaba en el Antiguo Testamento algo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. El tabernáculo reflejaba la comunión con Dios, la dificultad que era acercarse a Dios y cómo tenía que hacerse a su santidad, y era reflejado con lo que va a haber en el cielo y con la obra de Cristo. Lo mismo pasa con el arca. El arca es un modelo de lo que iba a ocurrir. ¿De qué manera? Pues mira, en esta época no hay que ser muy... no es algo que haya que defender mucho. La gente vive en sus pecados. Mucha de la gente, lo mejor que tiene en su vida es su pecado. Es el salir de fiesta, consumir sustancias, mantener relaciones con personas que no son su pareja y otras muchas cosas. Dios, al igual que en aquel tiempo, ha decretado también un fin para este mundo. Hay un día marcado. Y nos ha dicho cuál es la consecuencia de ese pecado. Y aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y qué pasa con los que son pecadores y no tienen a Jesús como Salvador? Hebreos 10:27, en una horrenda expectación de juicio y de fuerte fuego que ha de devorar a los adversarios. Y Dios ha fijado un día para ese suceso. De hecho, hay dos. Uno, en el que llegará el juicio, pero otro es el día de tu muerte. Y ya sabes que eso, según la Biblia, ya no son los 120 años, sino que van a ser 80, 90, y aun con eso con dolores. Y si hay tanta maldad, y si hay tanto dolor, y sufrimiento y guerra, y lo de los niños en Gaza, y la guerra de Ucrania, y los que están matando en Nigeria, los cristianos, que los están quemando vivos, ¿por qué no viene Dios ya? ¿Por qué no hace algo? Lo hemos leído hace unas semanas, meses, en 1 de Pedro 3. Perdón, me he confundido. 2 de Pedro 3. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Igual que los días de Noé, Dios está esperando. Está esperando que la gente se arrepienta. Está teniendo paciencia porque no es su deseo que ninguno se pierda. Pero al igual que los que estaban allí con Noé, pueden decidir entrar al arca o no. Y hermanos, si igual que el arca solo hay una puerta, aquí solo hay una forma de conseguirlo. Solo hay una. Y es Cristo. Y esa puerta está abierta y disponible para todos, en todas partes, en todo momento.
Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es la provisión de Dios para el pecado de este mundo. Pero si no quieres entrar por la puerta estrecha, lo único que te queda es el juicio. Ahora, también tengo que deciros algo como iglesia. Nosotros tenemos una responsabilidad en este tema. Nosotros somos el Noé de este tiempo. Y somos los que tenemos que dar testimonio de la salvación y del juicio. A Ezequiel le dice el Señor, en Ezequiel 33, no hace falta que lo busquéis. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no lo adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hermanos, tenemos una responsabilidad con los que están a nuestro alrededor. Es verdad que seguramente nuestro mensaje, como pasó en Ezequiel, caiga en saco roto. Pero el Señor nos manda a predicar. Nos manda a ser Noé. Nos manda a llevar la salvación. Luego, si la gente quiere entrar en el arca, es su decisión. Pero tenemos que decirle que existe el arca, que hay una puerta que está abierta para ellos. Y que es la única manera de salvarse del juicio. Y un día vendrá el Señor o subirán ellos en su presencia. Pero todos vamos a llegar ante el juicio. Y una vez que entramos en ese arca que es Cristo, podemos estar seguros que Él nos va a llevar a ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde sí que no hay maldad, donde ya no hay más antitipos, donde todo lo que hay es la realidad. Está la presencia de Dios, no hay más sufrimiento, no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más lágrimas. Todo está completo, no hay pecado y estamos en la presencia de nuestro Creador. Ahora, hermano, también te digo una cosa. Si eres una persona que está viviendo en pecado, conoces la gracia de Dios, has aceptado al Señor como tu Salvador, pero tu vida no refleja lo que Dios está pidiendo. Si estás viviendo en pecado y no confiesas ese pecado, también puede haber disciplina para ti. No es juicio eterno, tu salvación está pagada por Cristo. Pero, por ejemplo, comiendo la Santa Cena dice que come indignamente de este pan y de esta sangre, juicio y come y bebe para sí. Por eso muchos están debilitados y muchos duermen. Dios puede aplicar disciplina a sus hijos para corregirlos. Y finalmente, en el cuerpo hay un castigo, puede haber un castigo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero esa advertencia también está en la Biblia para nosotros. Así que si tú estás viviendo el pecado, confiésalo. Y si estás atrapado en el pecado, confiésalo y pide ayuda. Aquí, los que estamos en la iglesia, no estamos para juzgarte. Todo lo contrario, estamos sujetos a las mismas cosas. Lo que queremos es ayudar a que crezcas en tu relación con Dios y que rompas esas cadenas en las que te puedes haber metido. De tal manera que volvemos a 1 de Pedro 3, nos dice que toda esta historia de Noé lo que simboliza es el bautismo. Los que se metieron en el arca es como si te metes en Cristo y pasas por el juicio, pero nada te va a tocar porque hay alguien que ya ha pagado el precio. Hay alguien que ha construido el sitio donde nadie te puede tocar. Como el apóstol Pablo dice, nuestra vida está escondida en Dios.
somos cubiertos por la sangre de Cristo. Pero fijaros lo que dice aquí. La cual simboliza el bautismo, que ahora nos salva también a ustedes. Y ahora aquí sí. Ahora ya sí que abrimos el melón. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí que te salvas cuando te bautizas. Si crees ahora y te pilla un coche cuando salgas de aquí y no te bautizas, entonces eres salvo, ¿no? Entonces sí que tenemos que bautizar a los niños porque les quitamos el pecado original y van a ser salvos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Fijaros lo que dice. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. El bautismo es un símbolo, pero no es solo un símbolo. Si estudiamos las Escrituras, vemos que hay dos mandamientos claros que dio Jesús mismo de la Iglesia. Jesús claramente va a la Iglesia. Uno de ellos es la Santa Cena, y haced esto en memoria de mí. Y otro es el bautismo. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan ya discípulos en todas las naciones, eso es responsabilidad a todos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hay dos mandamientos claros. Y las dos cosas son símbolos. Pero este pan y este vino no solo es un símbolo. Porque como acabo de comentar, hacerlo mal aquí tiene consecuencias. El bautismo es un mandamiento del Señor y es tan importante que hasta el mismo Jesús se bautizó. Dime tú si tenía necesidad Jesús de bautizarse. Pero cumplió la ley y se bautizó. Y sabemos que lo hizo bien porque en ese momento que se bautiza, se abre el cielo, se ve bajo una paloma y dice: este es mi hijo amado, yo tengo con paciencia, a él oíd. O sea que lo estaba haciendo bien. Así que es un reflejo de que somos salvos. Pero no es el bautizo que salva. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Porque el mismo Jesús también dijo que había gente salva que no se bautizaba. Y eso lo vemos en Lucas 23, 39. Cuando Jesús está siendo crucificado, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo arrepintió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Y este hombre no se bautizó, no se bajó de la cruz. Y Jesús no se equivoca y dice: hoy vas a estar conmigo, era salvo. Hermanos, el único bautismo que salva de verdad es el que produce cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, cuando reconoces que no hay nada que puedas hacer para salvarte y recibes el bautismo del Espíritu Santo. Y una vez que haces eso, como tienes una buena conciencia delante de Dios, una conciencia que dice: yo no voy a vivir más para el pecado porque Dios me ha hecho libre. Como tienes una buena conciencia delante de Dios, pues dices: voy a intentar vivir mi vida glorificando a Dios. Sé que voy a caer, sé que voy a tropezar, sé que me voy a equivocar, pecaré 1000 veces más, pero no quiero vivir el pecado. Porque he muerto al pecado y vivo para Cristo. Entonces voy a dar testimonio de mi fe y voy a ir a las aguas. Pero si no tienes esa conciencia delante de Dios, da igual que vayas a las aguas. Porque no te va a limpiar. Porque la contaminación que tenemos no está sobre nuestra piel, está en nuestros corazones. Cuando Jesús le dice: ¿por qué dejan que tus siervos coman con las manos sucias? No se las lavan. Dice: no hay nada que entre por el hombre que le contamine. Lo contamina es lo que sale del corazón. Y el Espíritu Santo es el único que es capaz de cambiar, renovar y hacer nuevos nuestros corazones y poner la ley de Dios en ellos.
Así que hay que bautizarse, por supuesto, es un mandamiento del Señor. Es un símbolo de que hemos pasado de muerte a vida, es una identificación con Cristo que murió y resucitó. Es una identificación de que morimos al pecado y nacemos a la nueva vida en Cristo, pero sobre todo es un símbolo de que realmente hemos creído y damos testimonio público de que ahora somos de Cristo. Y el bautismo es la forma correcta de manifestar esa fe. Así que ahora estoy a salvo en el arca, Dios ha cerrado la puerta, el juicio no me toca, nadie puede sacarme de él. Y Dios dirige el barco a un sitio seguro. Cerramos un paréntesis más. Vamos a por el último. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Estoy leyendo la segunda parte del versículo 21 del capítulo 3. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios. El sufrimiento de Cristo le llevó a lo más alto, a la mayor victoria, una victoria eterna y universal, la mayor victoria que se puede reflejar. Pasando por el mayor sufrimiento, llegó a la mayor gloria. Sometió a toda autoridad, a todo poder diabólico, a cualquier potestad, y está a la diestra del Padre. No hay sitio más alto que ese. Ahora que nosotros pasamos por dificultades, pasamos por agobios, por desalientos, por decepciones, pasamos por nuestro propio pecado que nos aflige, podemos estar seguros de que si Cristo pasó por esto y está ahí arriba, un día nosotros estaremos con Él. Tengo un amigo, de este chico hablo muchas veces porque las historias que me cuenta son buenísimas todas, para bien o para mal, de las ilustraciones. Este chico hace maratones y me contaba su primer, salió que su maratón, correr 42 kilómetros y pico, ¿sí? Me contaba su primer maratón que hizo. Iba preparado, pero no mucho, y no sabía realmente lo que se iba a esperar. Iba con un grupo de gente, y cuando iba por el kilómetro 20 por ahí se quedó solo, y empezó el sufrimiento verdadero. Llegó al kilómetro 30 y no podía ni moverse, y seguía para adelante con una cara de sufrimiento desencajado. Me cuenta que en el kilómetro 35, una persona de la organización le vio con esa cara de sufrimiento y se puso a su lado a correr. Una persona de las que estaban con un chalequito naranja y lo puesto, ¿no? Diciendo, por aquí, pase. Se puso a su lado a correr y le dijo, ¿por qué estás sufriendo? No me ves, no sé qué, no voy a llegar, no sé qué. Y dice, no, deja de sufrir pensando que no vas a llegar, porque vas a llegar. Dice que en ese momento todo el sufrimiento que tenía, sentía dolor, sentía cansancio, agotamiento, lo estaba pasando mal, pero se dio cuenta que iba a llegar. Que le iba a costar, pero iba a llegar. Que unos kilómetros más adelante estaba la meta y para lo que se había preparado, iba a conseguir. Y eso le dio la fuerza para terminar los últimos 6 kilómetros. Hermanos, ser cristiano es fácil. De hecho, esto no se puede hacer sin el poder de Cristo. Afrontamos más dificultades por hacer las cosas como Dios quiere que la gente normal. Afrontamos mayores retos, afrontamos mayores obstáculos. Pero contamos con el poder de Cristo. Y lo que contamos es con un final seguro, porque Jesús ya está allí. Así que vamos a llegar. Vamos a llegar. Amén. Padre nuestro,
grande que sea el dolor, más grande es tu misericordia. Por grandes que sean las dificultades, la esperanza en ti es más grande. Ninguno de nuestros sufrimientos ni dolores te es ajeno. Y tú nos has puesto esto para que tengamos esperanza. Para que terminemos bien la carrera, como el apóstol Pablo. Para que podamos ser luz. Y en los momentos de mayor dolor, podamos glorificar tu nombre. Porque, Señor, tú estás con nosotros. Amén, Señor. Confiamos y descansamos en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y que tú nos has dado ese regalo de la salvación y lo has puesto a nuestro alcance, solo creyendo, Señor, solo confiando en ti. Tú nos has dado un arca donde podemos pasar el juicio, seguros. La aflicción va a estar a nuestro alrededor, pero, Señor, vamos a llegar. Y reinaremos contigo. Y tendremos un sitio donde no hay dolor ni enfermedad, ni sufrimiento, donde las preocupaciones desaparecen porque todo está en ti, Señor, y tú nos llenas completamente. Cara a cara contigo, Señor, con tu santidad y con tu gloria. Ayúdanos a llevar ese mensaje a los que están a nuestro alrededor. Que tu nombre sea glorificado por ello. Ayúdanos a ver lo importante, Señor, que es llevar ese mensaje a los que están a nuestro alrededor, Señor, que no es algo trivial, que es lo más importante de esta vida y que es la mayor forma de traerte gloria, porque cuando lo hacemos, estamos recordando la muerte de tu Hijo. Estamos recordando su resurrección, Señor, y el amor que tú derramaste en esa cruz por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Que sea aliento para los corazones, que sea ánimo para los hermanos, y sobre todo que nos impulse a vivir cada día para darte gloria, Señor. Sea cual sea nuestra circunstancia. Y sé que hay circunstancias difíciles, Señor, aquí mismo, que vivamos para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Estamos ya en la fase final. Vamos a realmente recordarles que hoy día es la Asamblea General de Iglesia. Es a las 5 de la tarde. Y las personas que no tengan transporte pueden dirigirse a los miembros del consejo que están aquí presentes para poder coordinar eso. Me parece que son Juan, José y Jair. Son los que están aquí, ¿no? Presentes. Y pues vamos a terminar con una oración. Le pido ya a la hermana Patricia que nos despida en oración. Dirán cómo oran estos, pues así es. Y que nos dirijan oración y estamos despedidos de eso. Amado Padre, seguimos dándole gracias por todo su amor, por todas sus bendiciones que hemos recibido durante este día y ponemos delante suyo esta semana que empezamos, amado Padre, que todo lo que hagamos sea guiado por usted, que nos dé fuerza para seguir adelante y poder llegar a la meta, Padre, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos.